amigos y amigas? Buenas noches. Arrancamos una vez más un programa más de Expediente Paranormal. Voy a presentarle a mis compañeros que hoy están muy felices, muy contentos, ¿verdad, compañeros? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, de Buenas colegas, noches. pura vida, buenas noches. Vamos, Federico, Gustavo. Mario, se nos quedó Mario. Sí, Se parece nos que sí. quedó ahí la conexión ahí un poquito. Bueno, compañeros, la semana pasada, un programa súper interesante, a pesar de que era un programa, ya lo habíamos dicho, no era de un corte paranormal. Sin embargo, por ahí, entre la entrevista, el, nuestro invitado hizo unos, ¿cómo le podríamos llamar? Dejó unas cositas picando en el área, ahí, con algunos detalles que dio sobre esos casos que nos dejaron pues pensando, ¿verdad? También que en esto pues también podía haber algo de misterio y bueno, ahí les queríamos dejar a ustedes. Compañeros, hoy tenemos un gran invitado también que tenemos acá listo y preparado, así que les cedo el honor a ustedes para que presenten a este invitado el día de hoy. Así es, Gustavo, el invitado de hoy es bastante, bueno, primero que nada, el tema de hoy es bastante interesante. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es demonología, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito, bueno, nuestro invitado va a explicar un poquito acerca del tema, ¿verdad? Entonces, don Eric. Adelante. Temas anteriores nos hemos estado refiriendo a la angelología. De alguna forma, o lo que algunos conocen como el estudio pues, de los ángeles. Uno de los temas opuestos a este tema es la demonología. Tantos temas, serán fantasmas, serán fenómenos poltergeist, serán manifestaciones demoníacas. Este tema tan interesante lo vamos a tratar ahora con un ex colega, pero no porque dejó de ser colega, sino porque fue una persona que intervino con nosotros durante mucho tiempo en varias investigaciones, una persona que verdaderamente se la sabe. Pocas personas como él pueden decir que dominan el tema de demonología en Costa Rica. Y infelizmente, y lo digo no por él, sino por lo que nosotros nos podemos aprovechar, esta persona se encuentra trabajando en Guatemala, pero hoy accedió precisamente a sacar parte de su tiempo para informarnos un poco de este extraordinario tema, y repito, un tema que se las trae y les va a gustar muchísimo, porque de alguna forma trataremos de desmitificar algunas acepciones, algunas concepciones que se tengan respecto del tema de demonios. Mario, ¿hace la presentación? Buenas noches, compañeros. Bueno, hoy, como lo mencionaba Eric, traemos a un invitado que precisamente ha estado y ha compartido muchas investigaciones con nosotros y es el formador de muchos de nosotros en cuanto a la investigación paranormal. Hoy contamos con la presencia desde Guatemala de Olman Leiva, demonólogo, investigador paranormal, y hoy, como lo mencionó Eric, vamos a hablar sobre el tema de los demonios. Olman, bienvenido. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para tratar de conversar un ratito y poder aportarles algo. Bueno, como siempre lo tratamos de manejar, lo hacemos de la manera más coloquial y tratamos de hacerlo como para entretener a todos nuestros espectadores en forma de tertulia, como lo dice Olman, conversar un ratito de temas paranormales. Y hoy, como antes lo mencioné, hablamos de demonología. Olman, comentanos, ¿qué es para vos un demonio? Y comentanos de la naturaleza de un demonio. Bueno, Mario, el punto de partida creo que es especialmente importante definir qué es y qué no es un demonio, ¿verdad? Porque acá debemos sacarnos un poco la idea de lo que las concepciones artísticas del medioevo, del Renacimiento nos enseñaron a entender como demonios, ¿verdad? Aquella figura de un ser con cuernos, con rabo, esa figura horrorífica que nos han presentado en las representaciones artísticas, cuando realmente pues no podemos tener una concepción física de la descripción de un demonio. Debemos comenzar por decir que, como bien lo apuntaba Eric hace un ratito, los demonios son seres de energía y si se pudiese decir, aquí entramos a un tema bastante controversial porque son seres de luz.
Si tomamos el punto de partida religioso sobre el origen de los demonios, tenemos que recordar que los demonios en esencia se iniciaron como ángeles, siendo seres de total conocimiento, seres de energía, seres de luz, que en algún momento toman la decisión de autogobernarse, y esa autogobernación significa ir en contra de los principios de un ser mayor. Entonces es ahí donde pierden su esencia de ángeles, como te digo, como lo mencionaba don Eric hace algunos minutos, y comienzan a tomar, por ponerlo de alguna manera, decisiones por cuenta propia, y comienzan a tratar de cuestionar algunos ordenamientos o algunos aspectos del orden establecido por el cual fueron creados. Realmente, como sabemos, los ángeles, esos seres de luz, esos seres de energía blanca, fueron creados para servicio de la humanidad. Y los demonios realmente lo que llegan es un punto donde comienzan a cuestionarse por qué, si ellos son seres de vastísimo conocimiento, son seres excepcionales que nunca pierden esos niveles de conocimiento y esos niveles de sabiduría, porque ellos nos tienen que servir a la humanidad si se consideran superiores. Y es ahí donde Sí. Disculpa que te interrumpa, como para ponernos en contexto. Entonces, a lo que te referís es que a lo que los demonios tienen una naturaleza angelical, y así es, que vienen o son creados con las mismas potestades con las que solían tener en su tiempo angelical, por decirlo de alguna forma. Sí, realmente nunca las perdieron. Ellos no perdieron esas potestades, y lo que han hecho es simplemente basarse en una independencia absoluta y tomar decisiones. En ese contexto hay que tener claro que, al igual que los ángeles tienen una clasificación o tienen una jerarquía, los demonios también tienen una clasificación y tienen una jerarquía que los pone en un mayor o menor. Dígame, compañero. Por decirlo de esta manera, para que tal vez un poco la audiencia entienda un poquito, o como lo entendemos nosotros, prácticamente como los demonios fueron ángeles y ellos tomaron la decisión o el camino, o escogieron un mal camino de tomar decisiones por ellos mismos, por decirlo de esta manera. Así es. Primero, de no ser gobernados, de no tener que obedecer a esa figura divina que los había creado. Segundo, de no servirnos a los seres humanos. Y tercero, de tomar sus propias decisiones, para bien o para mal. Y ojo que menciono para bien, porque aquí viene también un tema muy controversial, y es la actuación de los demonios en relación a nuestro mundo, y que a veces se puede confundir con acciones positivas, cuando realmente llevan detrás de esa acción positiva hay un objetivo negativo, ¿verdad? Como cualquier otra acción de un demonio. Don Olman, en ese sentido, ¿cuál es exactamente la afectación de los demonios en las relaciones con los seres humanos? ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿En qué nos afectan? Bien, Eric. La pregunta es bastante interesante por lo siguiente. También en la generalidad se maneja un concepto equivocado, que las manifestaciones y el accionar de los demonios con los seres humanos es básicamente lo que nos han enseñado las películas, lo que Hollywood nos ha hecho ver, ¿verdad? De que puede ser la posesión, puede ser la infestación, puede ser esas manifestaciones muy fuertes. Sin embargo, las primeras manifestaciones o contactos de los demonios con los seres humanos están dirigidas a influenciar nuestro accionar diario. En un sentido general, los seres humanos somos seres sociales
y somos seres que debemos estar habituados a una convivencia armónica. Uno de los objetivos fundamentales de los demonios es romper esa convivencia armónica y más dentro de nuestros círculos cercanos. Entonces ahí hay una serie de influencias que comienzan con pequeños detalles, que pueden ir desde cambios de temperamento, cambios en el accionar normal de una persona, comenzar a despegarse de sus círculos familiares, pequeños cambios, pero que pueden conducir posteriormente a grandes cambios. De hecho, históricamente hablando, Eric, se considera que eventos tan catastróficos como lo fueron los provocados con Hitler o por Hitler, tuvieron una gran influencia de uno o más demonios sobre la población alemana, o sea que hubo una influencia a que Hitler llegara al nivel de poder que llegó, y de ahí se desencadenó ya todo lo lamentable que conocemos con el tema del exterminio, ¿verdad? Que se dio en ese momento. Entonces, dime, Mario. Entonces, en resumidas palabras, la lucha entre el bien y el mal, esa es una frase que me gusta mucho usar cuando hablamos de este tema. La lucha entre el bien y el mal no es una lucha física, es una lucha intelectual, es una guerra intelectual. Para nada. Entre el bien y el mal. De hecho, déjenme contarles que según algunos estudiosos del tema, porque realmente acá no hay expertos, ¿verdad? En esto nadie se termina de graduar, ni llega un momento en que terminas de aprender sobre el tema, pero hay mucha gente, teólogos y demás escritores que han dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar este fenómeno. Hay algunos que inclusive afirman que los demonios tienen una gran cantidad de su tiempo en la concepción distinta del tiempo como lo tenemos nosotros, porque estamos hablando de un mundo metafísico totalmente distinto, pero que dedican gran cantidad de su tiempo a la contemplación y el análisis del mundo. O sea, ellos siguen sin perder su esencia, y como tales, la lucha que se da es a ese nivel, es a un nivel espiritual, es a un nivel de análisis, no es a un nivel físico. Cuando ya se presenta una manifestación a un nivel físico, estamos hablando de que tuvo que haberse dado algunas otras características para que se esté dando esa manifestación, como siempre hemos dicho, como investigadores, ustedes lo saben perfectamente, que cuando ya llegamos al tema de manifestaciones en una persona o en una propiedad o en un objeto, es porque algo ocasionó esas manifestaciones o abrió una puerta para que sucediera. Pues bien, esa es como la punta del iceberg de lo que realmente hay detrás de todas las manifestaciones de los demonios en relación con la raza de los seres humanos, ¿verdad? El tratar de desviarnos de nuestro sentido fundamental de espiritualidad es en lo que ellos concentran gran cantidad de su tiempo. Por eso esos pequeños cambios que a veces son imperceptibles para nosotros mismos, son cambios que sí pueden venir provocados, al punto de que voy a tocar solamente ligeramente un tema, porque no quiero meterme en eso, lo haríamos muy complejo, que cuando hablamos de los rituales oficiales, también existe un encadenamiento o una jerarquía de rituales a llevar a cabo para lograr una liberación. La punta del iceberg también sigue siendo el ritual del exorcismo, pero antes de eso, por ejemplo, la Iglesia Católica considera una serie de oraciones de liberación que pueden hacerse hasta la distancia. Yo no necesito estar con la persona de frente para orar por esa persona y que se produzca la liberación de una influencia negativa. Entonces, muchas de esas influencias negativas se pueden ver manifestadas en padecimientos físicos, en padecimientos psicológicos, en la ruptura, como les decía hace unos momentos, de las relaciones interpersonales, en nuestros cambios de hábitos o la generación de nuevos, de nuevos hábitos que rompen
con la sana convivencia de nuestro círculo cercano. Entonces, en esencia hay que entender que en el día a día hay más de una manifestación de los demonios antes de llegar a lo que hemos logrado leer en libros y ver en las películas, ¿verdad? Olman, dale, Federico, disculpa. O sea, por tomarlo en este punto, bueno, debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Con lo del COVID, se maneja una energía muy negativa a veces de las personas. Eso es prácticamente, bueno, o estamos más propensos a ser como atacados por ese tipo de entidades. Así es, compañero, porque uno de los factores, bueno, lo mencioné hace unos minutos, es la apertura de esa puerta, ¿verdad? O el abrir el espacio para que estas entidades se manifiesten. Al igual que cuando existen fenómenos espectrales, tiene que haber algo. Yo siempre he hecho una metáfora que alguien me la enseñó hace algunos años, y dice que todo este tema es como regar azúcar. Cuando uno hace algo indebido, o cuando alguien comienza a tener acercamiento con prácticas indebidas, me refiero a satanismo, me refiero a prácticas de magia negra, me refiero a invocaciones, lo que estás haciendo es como tirar azúcar en la puerta de tu casa. Algo va a llegar, algo se va a generar y vas a terminar abriendo esa puerta porque no tienes realmente control de esa situación. De hecho, quienes han dedicado lamentablemente gran parte de su vida al tema del ocultismo, las ciencias ocultas o demás, saben perfectamente que no hay quien domine estas entidades, que estas entidades le venden la idea a los brujos, hechiceros o ponle el nombre que quieran, de que ellos están controlando la situación cuando realmente son las entidades las que controlan al hechicero, al brujo y lo llevan a engañar gente o llevar a la propia gente a que abra esas puertas que tú mencionas. Evidentemente, cuando existe, hay que recordar que nosotros en esencia también somos energía. Todos los seres humanos en esencia seguimos durante toda nuestra vida siendo energía en esta vida terrenal y cuando morimos pasamos a ser pura energía, dejamos el guante sobre el cual estamos metidos y seguimos siendo energía pura. Y puede ser que la proyección energética que tengamos en determinado momento sea uno de los motivos para abrir esta puerta. Es más, voy a mencionarles un tema que también algunos estudiosos han planteado y que también viene a ser un tanto controversial y aquí pues lo que les pido es que tengamos la mente abierta porque precisamente en manifestaciones religiosas a gran escala, como pueden ser diferentes peregrinaciones a nivel mundial, esos momentos de acumulación de energía generan portales y pueden ser aprovechados hasta para generar situaciones de energías negativas o amplificar la fuerza de energías negativas. Entonces, perdona, es que es increíble, digamos, viendo un poquito ahí un video, bueno, el video que tenemos ahí en pantalla, la fuerza que un demonio puede tener. Olman y Federico, yo quería agregar y bueno, me surge esta pregunta. ¿Un demonio se presenta tal cual lo hemos visto en películas o siempre, o no deja de ser más bien una influencia emocional o una influencia intelectual para los seres humanos, incluso para los animales? ¿Cómo podríamos determinar que un demonio está actuando sobre nosotros, sobre nuestro entorno o incluso sobre un animal, en caso de que fuera una infestación por un animal, un cerdo, un perro, una gallina, lo que fuera? Ok, Mario, uno de los temas importantes es que sobre un animal un demonio realmente no puede actuar, digamos, para sacar ese contexto primero. Puede utilizarlo
como un receptáculo, pero no puede tener una actuación o llevarlo a tener X actuación, porque no es un ser pensante, digamos, visto desde ese punto de vista. Ahora, sobre la manera en que se manifiesta en nuestra vida, como tú bien lo dices, puede ser de manera, con una influencia intelectual, con una influencia espiritual, etcétera. Pero también hay que saber que como seres de inteligencia absoluta, estos seres conocen todos nuestros temores, conocen todos nuestros miedos. Entonces juegan con la psiquis del ser humano para presentárseles de la forma en que nos pueden generar el miedo más absoluto que para cada quien puede ser. Por ejemplo, habrá gente que le tiene un terror terrible a las sombras, entonces pueden presentársele de manera de una sombra. Igual puede ser que para alguien el temor sea pensar en un animal híbrido que tenga las patas de una forma y la cabeza de otra, entonces se le presenta de esa forma. Y quiero hacer un paréntesis aquí, Mario, porque como seres de mucha inteligencia y de un desarrollo intelectual muchísimo más elevado que los seres humanos, y como ya lo conversamos, actúan también en un mundo que no es el nuestro, es una realidad metafísica totalmente distinta. Entonces hay una serie de acciones que pueden ser extremadamente impresionantes para nosotros los seres humanos, pero que para ellos no son otra cosa que un vulgar truco de magia, si lo quieres poner así. Porque, por ejemplo, para nosotros puede ser impresionante ver que una mesa arde en combustión espontánea, puede ser impresionante ver que un cuadro se descuelga solo y se golpea contra el piso, puede ser impresionante ver que una silla se desplaza o una mesa se desplaza. Sin embargo, para ellos que están en otro nivel de tiempo y espacio, estos son simplemente pequeñas manifestaciones que lo que vienen es aprovechar nuestros temores. Entonces, realmente, si entramos en ese contexto, sus manifestaciones están dirigidas a tener una reacción directa, como lo dije hace unos minutos, en nuestro psiquis, a nivel psicológico, y de ahí poder ir influenciándonos para llevarnos por cierto camino, porque cuando en tu casa se comienzan a mover cosas, lo primero que vas a decir es, necesito a alguien que me ayude. Y si en ese camino de que necesito a alguien que me ayude, terminas contactando al brujo, al hechicero o a la persona incorrecta, vas a terminar haciendo una serie de rituales que le van a abrir la puerta a ese demonio a que llegue a tu casa, y lo que es peor, que no te das cuenta de que si lo hiciste por medio de ese brujo y ese hechicero, lo que le hiciste fue darles poder sobre ti y sobre tu círculo cercano a nivel de comenzar a influenciarlos. Le hiciste un favor al demonio. Le hiciste un favor al demonio. Sin ánimo de meternos en ya un poco de temas más complejos, cuál sería la jerarquía y nombres de demonios, usted mencionó claramente que había jerarquías. Si hay jerarquías, hay ejércitos. Si hay ejércitos, hay comandantes y hay demonios menores. Cuando estamos hablando de esta segunda fase, ejemplo, una fase de infestación, ya estamos claros en que las manifestaciones de los demonios no son siempre en lo que vemos de Hollywood, no, la infestación, la posesión demoníaca. Pero en este caso, tratándose de una infestación demoníaca, ¿qué tipos de demonios son los que participan acá? ¿Los de alto astral, los de alta jerarquía, o son los demonios inferiores, por así decirlo? Y por decirlo que los demonios mayores se dedican a otro tipo de temas, por así decirlo. Eric, parece un poco extraño tocar este tema, y como tú dices, es un poco más complejo, pero efectivamente las manifestaciones que se dan a nivel de una infestación, de una posesión, son las manifestaciones de demonios de bajo astral. Lo que por ahí comienza todo. Hay un tema que hay que tener mucho cuidado, y es, aquí voy a hacer una separación. Cuando estamos hablando del accionar de un demonio, de la presencia de un demonio en la vida de una persona, o en una propiedad, o en un objeto,
existen caminos muy claros para poder combatir esa situación. Uno de ellos es, y no voy a dar nombres de religiones, simplemente voy a decir el tema espiritual. Es dirigirse a la espiritualidad y poder hacer una limpieza total y dirigir toda tu energía hacia lo que creas, hacia ese ser divino, hacia esa protección divina. Ese es uno de los caminos. El otro camino es cuando tratamos de solucionar el asunto buscando a la persona que vaya y que queme alguna casa o haga el contratrabajo de brujería, etcétera, etcétera. Aquí lo que les quiero contar es que está bien documentado que para que un demonio se vaya o deje de manifestarse en una persona o en una casa, si no es por el lado espiritual, va a ser por medio de otro demonio, de una jerarquía mayor. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos de los hechiceros, brujos que están ahí esperando que lleguemos? Pues simplemente utilizan su contacto con esa entidad que es mayor de la que está posicionada o está infestando a esa propiedad, a ese objeto, o está poseyendo a esa persona, y hacen un trato. Básicamente nos venden o le venden a esa persona y le dicen, mira, necesito que me ayudes a sacar esta entidad que es de una jerarquía menor que tú, y para tal efecto te la doy, te la vendo. Entonces el otro demonio lo que hace es aceptar el trato y le dice, ok, perfecto, me quedo con el alma de esta persona y yo me encargo de sacar al otro demonio. Y efectivamente o va él o va un demonio superior mandado por este ser de alto astral para que saque al que está, pero se queda él. O sea, cuando utilizamos estos caminos es muy complejo porque realmente lo que estamos abriendo es la puerta a un mal mayor y no un mal menor. Por eso les decía que está esa forma de solucionarlo y está la forma de solucionarlo espiritualmente, ¿verdad? Pero sí, dentro de este contexto, Eric, los demonios de mayor jerarquía están dedicados a labores más intelectuales, por ponerlo de esa manera, porque ellos siguen siendo seres de altísimo conocimiento. Toda la parte de abajo, ellos reniegan, por ponértelo también o expresarlo de alguna manera, todos los demonios reniegan por nuestra posición dentro del mundo en que vivimos. Entonces, uno de sus objetivos fundamentales es romper esa ecualización que existe entre nosotros y la espiritualidad. Pero los de más alta jerarquía lo que hacen es dirigir a todas esas tropas que tú mencionas, que están por ahí, que pululan, que están alrededor nuestro, a que precisamente provoquen esas manifestaciones, que es al final lo que nosotros terminamos viendo. En muy pocos casos documentados, se ha tenido contacto con demonios mayores. Te menciono inclusive uno de los casos más conocidos y que todo el mundo puede encontrar en la web, que es el caso de Annalise Mitchell. Si tú lo recordarás, Annalise estuvo infestada por 7 o 8 entidades y ninguna de ellas era ni siquiera un demonio mayor. Dentro de las que estaba o se hablaba, dentro de las traducciones que tenemos o que podemos encontrar, que estaba Judas, que estaba Hitler, etcétera, que habían una serie de entidades ahí y que eran al final entidades de bajo astral, ¿verdad? Que no eran entidades superiores, que habían entrado a la niña, que lamentablemente terminó muriendo. Entonces, lo traigo solo a colación para ejemplificar que en uno de los casos más conocidos y mayormente documentados, donde están las grabaciones de audio, donde hay fotografías y demás, se puede apreciar claramente que no hubo la presencia de un demonio mayor y que lo que hizo, por ejemplo, como lo sabemos, lo que hicieron fue influenciar a la muchacha, que la tenemos ahorita aquí en pantalla, para que ella dejara de comer. La razón oficial de la muerte fue inanición, y Eric, creo que tú conoces muy bien el caso y no me dejas mentir. Claro. Que básicamente lo que hicieron las entidades fue bloquearle
su capacidad de ingerir alimentos hasta llegar al punto de que ella muere por esta razón, ¿verdad? Holman, Sí, en el caso de Annalise Mitchell, estamos hablando de una influencia que al final fue una influencia no sé, física, y sí, terminó ya, con ya en que este caso sí es, perdón Mario que te interrumpa, ya en este caso propiamente sí es una posesión lo que se dio en este caso. Ya sí ahí perfecto. pasamos al, ya ahí sí está bien definido que sí hubo una posesión, que era la utilización del cuerpo, más no el alma ni la mente de esa persona, ¿verdad? Es tomar ese Perfecto. cuerpo como un receptáculo. Eso, eso sería una manifestación física, pero anteriormente Gustavo nos estaba compartiendo un video, no sé si lo lograron observar, en donde un supuesto demonio hacía un ataque físico o realizaba un ataque físico a un joven que iba caminando por un pasillo. ¿Qué tan real podría ser un ataque como el que estamos viendo ahorita en este video? ¿Se dan a menudo o sencillamente es lo que Hollywood nos ha vendido? Mario, Mario, don Dígame. Norman, Sí, es curioso, Mario, que en este video, bueno, ya estos ahí que se presentan son tomados por cámaras de vigilancia, ¿verdad? Ujú. Y es curioso porque se ha pasado por filtros, se pasan por filtros y se descarta un poquito, lógicamente, de ahí, la tecnología ahora ayuda mucho en eso, pero se descarta como que sea como que tenga como efectos, porque sí se logra ver como la sombra y los reflejos en el suelo y cosas así. Y lógicamente que lo principal es por cámaras de seguridad, ¿verdad? Que son captadas. sí, claro. Bueno, el video yo lo conozco, lo he visto. Lo que no tengo relación en este momento o conocimiento es que se haya podido comprobar que es una manifestación demoníaca y no una manifestación espectral. Ahí hay un detalle importante, también lo podríamos discutir en su momento. El otro tema que me consultan directamente, Mario, o que preguntas sobre si pueden haber ataques directos, la respuesta concreta es sí, sí pueden haber ataques directos y se tienen ataques registrados a nivel de mordeduras, a nivel de quemaduras, a nivel de arañazos que se han encontrado en el cuerpo de diferentes personas o inclusive perdón, de aparecimiento de manifestaciones subcutáneas en que se ven diferentes tipos de dibujos, formas y hasta rompimiento de la piel de adentro hacia afuera, en lamentablemente casos en donde personas han sido poseídas, ¿verdad? Sí existen Don, manifestaciones de Don físico. Holman, Adelante. nos hace una pregunta, bueno, una parte de la audiencia nos dice que cuál es la diferencia entre una manifestación meramente espectral y una actividad demoníaca. Bueno, las diferencias son varias. Comencemos porque una manifestación espectral, voy un poquito más atrás, Eric. Existe una clasificación que a mí me gusta mucho, que es una clasificación del padre Fortea, quien es un teólogo que ha escrito bastante sobre el tema de los demonios, en que ubica cinco tipos de manifestaciones, ¿verdad? Él habla de manifestaciones divinas, manifestaciones angelicales, manifestaciones parapsicológicas y espectrales y demoníacas. Las espectrales básicamente las podemos ubicar que son todas aquellas manifestaciones en las cuales se tiene contacto con el alma, por ponerlo en términos simples, el alma de una persona que ha partido, ahora o hace mucho tiempo, simplemente es el alma de una persona. Las manifestaciones demoníacas son la manifestación, como su nombre lo dice, de una entidad oscura, de un demonio propiamente. Ahora, ¿cuándo se presenta una y la otra? La manifestación espectral puede ser hasta por darnos a entender de que está ahí. El movimiento de la taza, el oso de peluche que apareció en otro lado, ese tipo de cosas pueden ser hasta sin ningún tipo de implicación ni daño para la persona.
En tanto que las manifestaciones demoníacas sí tienen implicaciones muy negativas, o si van dirigidas a dañar o causar un daño en la persona a la cual se están dirigiendo. Otras de las características que pueden marcar claramente una manifestación demoníaca son, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura en las habitaciones donde se presentan, que realmente se han llegado a registrar bajas de 10 o más grados en una habitación, donde puedes notar claramente que si tal vez tienes 24 o 25 grados fuera de la habitación, ingresas a la habitación y parece un cuarto frío, totalmente, sale el vapor del frío de esa habitación. En eso Hollywood sí no han dado muy largo, sino que es una de las mejores representaciones. Otro de los detalles son de los más claros, tanto el tema del frío como el tema de los olores. Indiscutible, cuando hay manifestaciones demoníacas, en el lugar sí se puede sentir un olor a carne podrida habitualmente de las esquinas de la habitación, y hasta se siente por ráfagas. Como entras a la habitación y sientes donde te penetra ese olor. Entonces ahí puedes tener dos parámetros con los cuales se puede ir diferenciando, y también, por supuesto, y quiero insistir en esto, si hay un antecedente de algún tipo de rito efectuado, de algún tipo de invocación que se efectuó para llamar a un demonio, porque ellos están ahí y están pendientes de quién los llama, de que quién los invoquen. Entonces, si en una casa hay una serie de manifestaciones, podría ser que sea por las energías acumuladas. Simplemente, al ser nosotros pura energía, cuando nos marchamos, esa energía puede quedar impregnada en una propiedad, en una pared. Entonces pueden haber una serie de manifestaciones menores, pero cuando ya hablamos de que se hizo un rito, una invocación o demás, estas energías son muy directas y normalmente vienen a atacar de alguna manera a la persona, ya sea comenzando con ataques psicológicos en sueños, como les digo, por medio de influencias, que es la manifestación más light, por ponerlo de esa manera, para luego comenzar a quitarle la tranquilidad a la persona y comenzar a producirle algunas manifestaciones físicas. Entonces, cuando existe una persona que es atacada por un demonio, no hablemos físicamente, sino de un ataque psicológico, se le comienza a notar a la persona, porque pueden haber ciclos de pérdida de peso muy importantes. La persona pierde la concentración, la persona comienza a salirse de lo que es su criterio normal de día a día, por ponerlo de alguna manera. Entonces, por ahí hay algunas características. Don Álvaro, una pregunta siguiendo con esto para no perder el ritmo y no tampoco es asustar pues a la audiencia, pero ¿este ataque físico puede ser sexual? Refiero a los íncubos, a los súcubos, es decir, hemos hablado de manifestaciones de violencia contra las personas, pero puede haber algún tipo de, no llamémoslo relación sexual, de abuso propiamente sexual, entre contacto entre una entidad demoníaca y una persona. Olman, disculpa para vincular bien la pregunta que está realizando Eric con una pregunta que nos están haciendo, y tiene mucha lógica con el tiempo que llevamos en la conversación. Nos pregunta Keiner Muñoz, lo hacen varias preguntas, dice, ¿qué buscan los demonios de los seres humanos? Por ejemplo, ¿cuál es su objetivo? ¿Atormentar o algo así? Y me refiero a esto y me parece muy interesante porque Eric está hablando de cuál es la motivación de este tipo de demonios, sean súcubos o íncubos, para con los humanos, ¿verdad? ¿Cuál es su fin primordial para con los humanos? ¿Qué es lo que buscan nosotros? Bueno, la respuesta a eso es muy puntual, Mario. El objetivo de un demonio va a ser hacernos perder nuestra espiritualidad, sacarnos de esa espiritualidad y acercarnos a una serie de prácticas que nos desvían totalmente de nuestra razón de ser. Como seres humanos tenemos una razón de ser en el momento de estar en esta tierra, o por lo menos para todos los que creemos en un ser superior, tenemos una razón de ser, y el paso por la tierra tiene esa razón de ser. Entonces, su objetivo fundamental es sacarnos de ahí, sacarnos de convivencia con nuestra espiritualidad.
Nada más para terminarle de contestar a Eric, con respecto a posibles ataques o contactos de índole sexual, sí pueden haber ataques psicológicos desde ese punto de vista, pero físicamente, como entendemos, no puede haber una relación sexual como tal. Lo que sí puede haber es la manifestación, es la intención, es el llevarte, por ejemplo, hay casos documentados en que, los ataques a mujeres u hombres se han presentado durante la misma hora, durante mucho tiempo, quitando las sábanas de la persona, teniendo sensación de toques en partes íntimas y demás, o sea, con una total inclinación hacia el tema sexual. También porque ellos se aprovechan de todas este tipo de situaciones. Y te debo contar, Eric, que en algunos casos ha habido todo un tema psicológico muy complejo, porque si en algún momento la persona no se percata que está siendo atacada, podría ser que este tema le agrade, o sea, tener un sueño de este tipo le sea placentero desde algún punto de vista, y cae en el círculo de que, hoy quiero soñar con esto o lo otro, y puede ser una manifestación precisamente de una entidad negativa que está aprovechando esa debilidad de la persona para manifestarse. No sé, Mario, precisamente, sí, claro, bueno, más bien iba a agregar que esto que estás mencionando fue lo que le sucedió a la familia Perrón en Estados Unidos, a Carolyn Perrón, y esto motivó la película El Ente. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verla. Es una película muy interesante y está basada en hechos de la vida real. Aquí tenemos otra pregunta. Nos preguntan, nos dan una pregunta muy interesante. Nos dice de parte de la audiencia que si los demonios pueden leer nuestra mente. Tal vez va en ese sentido. Se dice que hay una diferencia clara entre una deidad y un demonio. Una de ellas, no sé si será cierto, es que Dios en ese aspecto se le reconoce una omnipresencia. Y se dice por parte de algunos autores que los demonios no tienen el don de la omnipresencia. Y la primera pregunta sería, ¿puede leer un demonio nuestra mente? Y la otra es, si los demonios son omnipresentes. Ok, sobre la omnipresencia, definitivamente no pueden estar en muchos sitios al mismo tiempo, porque ellos no pierden su esencia angelical, pero tampoco pueden manifestarse como un dios, por ponerlo de esa manera, ¿verdad? Siempre están en una jerarquía inferior. Y, perdón, Eric, y la primera parte de la respuesta de la pregunta era... ¿Pueden leer la mente, los demonios, nuestra mente? Ok. Algunos autores afirman que sí lo pueden hacer, porque inclusive cuando estás en un proceso de investigación o acreditación oficial para determinar una posesión, hay algunas pruebas muy básicas. Y, por ejemplo, una de ellas es tan sencilla como portar algún tipo de moneda o medalla que nunca debes sacar de tu bolsillo y hacer la consulta de qué es lo que trae en ese bolsillo. Entonces, ahí tenemos dos situaciones. Una, o realmente el demonio puede leer nuestra mente, o lo que los otros autores afirman es que pudo estar en el momento que yo coloqué la moneda, porque recordemos que son tiempos distintos y realidades distintas. Y lo que algunos autores también han escrito sobre este tema es que nos conocen tan bien que para ellos nosotros somos una entidad totalmente predecible. Es como que tuvieses un balón en sus manos, y un balón inflado, una bola común y corriente, y la lanzas al aire y te pregunto, cuando está en el aire, ¿qué va a hacer ese balón cuando llega al suelo? Rebotar. Porque conocemos las leyes de la física y porque sabemos cuál es el mecanismo de acción y reacción. Pues también ese es un planteamiento que nos dice que
Ellos nos conocen perfectamente como para poder predecir y anticipar cualquier cosa que nosotros estemos pensando. Además de que también tienen la potestad de moverse en tiempos distintos. Y al moverse en tiempos distintos, ellos pueden haber ido dentro de nuestro concepto de tiempo lineal al presente, al futuro o al pasado para poder determinar cuál es la respuesta a lo que estamos pensando. Entonces, aquí retomo un tema que comentamos al inicio. En esto no hay nada escrito en piedra. No es que existe un libro y un manual que te va a enseñar a entender cómo piensan estas entidades, sino que simplemente ha sido un tema de experiencias recopiladas. Entonces, si tú te pones a leer la cantidad de experiencias, cierto, en este momento ya hay algunas bases de datos muy interesantes desde 1982, cuando en paz descanse, todo el mundo retomó con la formación de la Escuela de Exorcismos del Vaticano, la escuela oficial. Se comenzaron a recopilar oficialmente una gran cantidad de expedientes que hasta antes de eso lamentablemente se perdían o quedaban en manos de algunos pocos sacerdotes. Digo que lo comenzaron a recopilar porque hoy por hoy en las reuniones anuales de exorcistas oficiales de la Iglesia Católica se comparten todos esos expedientes, pero eso es lo único que se tiene escrito sobre el comportamiento de estos seres, ¿verdad? Que todo es a raíz de experiencias vividas. Entonces, yo no me atrevería a asegurar de que sí pueden leer nuestra mente o que no pueden leer nuestra mente, sino que hay criterios compartidos, pero lo que sí podría asegurar es que ellos pueden conocer cosas que nosotros pensamos que solamente nosotros conocemos. Eso sí es asegurar. Por decirlo de esta manera, ellos tienen todo el tiempo del mundo para poder estudiarnos, como usted lo decía, que pueden viajar al pasado, presente o futuro, como sea. Tienen todo el tiempo para poder predecir cada movimiento que vayamos a hacer o hacia realizar, entonces los estudian bastante. Y es que el tiempo no lineal. Sí, en sentido general nosotros somos seres muy simples para ellos, somos seres muy básicos. Yo no quiero con esto menospreciar a la raza humana, ni menospreciarnos nosotros, ni ser peyorativo en esa expresión, pero yo creo que hay que ser claros en que nuestro nivel de conocimiento está basado únicamente en lo que podemos probar. Si ustedes ven las ciencias exactas, si ustedes ven en qué damos por sentado los seres humanos, damos por sentado solamente aquellas cosas que hemos podido probar en un laboratorio y nos olvidamos del mundo metafísico que nos rodea. Ellos no. Ellos tienen la capacidad de ingresar a ese mundo, de saber cómo actuamos, por qué pensamos de esa manera, lo que para nosotros significa una vida completa de investigación, tal vez para un especialista en psicología o en psiquiatría o en comportamiento, antropología, como quieran llamarlo, para ellos simplemente por naturaleza lo saben, por naturaleza divina saben cuál es nuestro comportamiento y qué pueden esperar a una acción, cuál va a ser nuestra reacción. Por eso también es lo que les decía hace un momento, de que se aprovechan de nuestros temores más íntimos. Tal vez las cosas que no le hemos revelado a nadie o hasta temores que nosotros mismos no sabemos que tenemos, ellos sí los conocen y los utilizan para causarnos ese miedo, ese pánico ante diferentes manifestaciones. Nos hace una pregunta Pri Aguilera. Dice que si ustedes creen o nosotros creemos que los demonios puedan tomar apariencia humana, ¿hay alguna evidencia o documentación de algún fenómeno demoníaco en donde un demonio se haya manifestado de esta forma o de una o de otra forma? Bueno, Mario, en ese contexto yo personalmente conozco un solo relato y es todavía está activo, por ponerlo de esa manera, no voy a dar su nombre al aire, pero es un hechicero muy conocido de origen puertorriqueño,
muy conocido en el ambiente de la magia. Y en una conversación con él, que tuve, yo creo que la fortuna de poder conversar con él en tres oportunidades, y una conversación con él, él me manifestó que el demonio se le presentaba físicamente como una persona joven a él, que era la forma que tomaba, que se le manifestaba y se presentaba de manera física en la habitación en donde él estaba, y que podía mantener conversaciones con él, y es ahí donde tenía sus contactos. Debo decir que hay una sola persona de las que pude contactar que tuvieron tratos con este hechicero, que me manifestó que el día que le tocó a él cerrar su trato y entró al mismo recinto en donde estaba con el hechicero, él pudo ver la materialización de una persona que no terminó viéndola en detalle porque salió despavorido de la habitación y terminó sin hacer el trato por el cual estaba ahí. Entonces, yo personalmente es el único caso que conozco. También es un tema que se ha discutido grandemente. En resumen, hoy día se considera que sí es posible esa manifestación, pero no de una manera total y absolutamente física, sino que la puedes ver, la puedes sentir como si fuera real, pero que no está ahí materialmente hablando, o sea que no sería palpable, digamos, que no tiene un cuerpo molecular como el nuestro, ¿verdad? Sino que se manifiesta en el mejor sentido como una proyección tridimensional, como si fuera un holograma perfecto, por traerlo a términos muy, muy modernos, ¿verdad? Don Norman, por decirlo de esta manera, Mario, no sé si te pasa lo mismo, que en la mayoría de casos o investigaciones que nos llegan a la página, por decirlo así, dato curioso que dicen que si un demonio puede convertirse en humano, la mayoría se puede convertir, bueno, lo baso de esta manera, que utilizan a figuras de niños para poder sentir esa confianza. O sea, como una entidad de un niño en las casas normalmente, porque uno lo relaciona, o sea, yo una entidad de un niño, yo lo relaciono siempre como una entidad muy, muy negativa, una entidad muy mala, por decirlo de esta manera. Mira, aquí también ha tenido mucho que ver Hollywood y cómo generar miedo, ¿verdad? Y yo creo que una de las formas de generar miedo es hacer ver mal a un niño, hacerlo ver así como que nos provoque temor. Pero realmente no es que escoja la figura de los niños para manifestarse, porque se puede manifestar de cualquier manera. Recordemos que físicamente no tiene un cuerpo, sino que podría proyectarse de acuerdo a lo que él considere que es la mejor manera de influenciarnos. Entonces, si quisiéramos ser extremistas, por ejemplo, si a don Mario se le hace muy amigable, por ejemplo, una señora de cierta edad que ande jalando sus bolsas en la calle, podría ser que a Mario se le manifieste de esa manera, como podría ser que a Eric, si para él lo amigable sería, o creería, confiaría en alguien que tenga un perfil, por ejemplo, profesional de investigación como el que él ha tenido en el desarrollo de su vida, podría ser que se le manifieste de esa manera. Es decir, van a escoger la forma más adecuada para acercarse a nosotros, para lograr su objetivo. Entonces, en algunos casos, evidentemente, la figura de los niños genera una confianza adicional, porque todos vemos a los niños como esa figura adorable, esa figura de confianza, esa figura que necesita protección. Entonces, podría ser que se manifieste en algún momento, pero
tampoco vamos a decir que es como exclusiva, sino podría ser de cualquier manera. Insisto en esto, ellos son seres de mucho conocimiento y saben escoger perfectamente cuál es la manera en que se los tiene que acercar para lograr un objetivo, porque hoy puede ser que se nos presenten como la persona más respetable del mundo y posteriormente puede ser que nos peguen el susto de nuestras vidas presentándose como como yo lo he dicho por ahí, sin faltar al respeto, como el bicharrajo más feo y raro que te puedas imaginar. Como un chivo, como Mahomet, como un chivo, el clásico chivo con cuernos. Sí. Es que normalmente en las redes, en internet andan muchas imágenes que influyen mucho al cerebro, por decirlo así, y lo afectan un poco psicológicamente. Es que eso es lo que no ayuda. Sí, de hecho, no sé si ustedes conocen un poquito el origen de la palabra, el origen etimológico de la palabra demonio, que viene esa es una de las acepciones, más modernas, ponerlo de esa manera, pero en griego antiguo, el origen de la palabra demonio era ser de inteligencia. Viene de daimon o demon, que es un ser de inteligencia. Entonces, desde su nombre mismo está la concepción original de qué tipo de entidades son con las que estamos tratando, ¿verdad? Olman, tengo una pregunta. Ahora tocamos el tema, pero no ahondamos tanto. Hablamos hace unos minutos del tema de la invocación. Y hay juegos de invocación que están documentados, como la Ouija, como el juego de la copa. ¿Qué tipo de juegos de invocación podrían provocar la apertura de un portal para que una entidad demoníaca pueda afectarnos? Y lo digo porque si bien es cierto, se han visto en noticias que chiquillos en las escuelas comienzan a jugar este juego Miguelito y tal vez empiezan a atravesar lo que es la Ouija, ¿verdad? Sin saber las consecuencias. Pero ¿qué tan probable es que un demonio nos afecte o qué tan probable es que un demonio se comunique de forma negativa con una persona que realiza un juego de invocación como los que acabo de mencionar? Bueno, lo que planteas, yo quisiera tocar dos temas ahí. Lo primero, no necesito ir a la montaña de Talamanca o a las montañas acá o al Quiché aquí en Guatemala para ir a comprar el artefacto que me va a servir para comunicarme espiritualmente. No hay que ir muy largo. Si tú tomas la mesa en que estás sentado, le pones un sí, un no, ya hiciste un instrumento de comunicación. Cualquier cosa que tengamos, si el compañero Eric agarra uno de los libros que tiene atrás o la guitarra que está detrás de Federico y le hace unos cuantos signos y se sienta con esa intención a invocar algo, podemos convertirlo en un instrumento de comunicación. Entonces ahí hay que también tener cuidado y no ser inocentes en el pensar de que no lo vamos a lograr. Eso como primera parte. Y como segunda parte, también a mí me gusta utilizar esta metáfora. Nosotros en nuestra vida como seres humanos, hagamos de cuenta que nosotros vivimos en un maravilloso globo que está protegido, un globo de estos gigantes o una bola de estas que se utiliza para pasear sobre las piscinas y para tirarse el agua, y estamos ahí. Hagan de cuenta que fuera de esa pelota o de ese globo, como realmente sucede, hay de todo. Hay smog, hay humo, hay ondas de radio, hay magnetismo, hay microbios, hay bacterias, hay todo lo que se te puede imaginar. Y esa pelota está pues descontaminada. Dime tú, cuando perforas esa pelota, cuando abres un hoyo, por chiquito que sea, ¿cómo seleccionas lo que entra? Técnicamente no hay manera de seleccionarlo, no hay forma. Entra todo. Puedes
puede entrar todo. Si tienes la suerte de que te topas con una entidad, por ejemplo, de bajo astral, de índole espectral, pues lo más que puede suceder es que algo se te mueve en la casa o algún tipo de manifestación o de poltergeist menor. Pero si topas la suerte de que había algo esperando, porque estabas jugando a llamar a alguna entidad negativa para pedirle un favor negativo, o sea, si tú te concentras en que le quieres hacer un daño a Eric y que lo que necesitas es la asistencia de una entidad negativa porque le quieres provocarle diarrea al pobre de Eric y te sientas a jugar con ese concepto y logras perforar, y sobre todo también, lo mencioné hace un rato, generas el efecto hormiga, o sea, lanzas el azúcar necesaria para atraer a lo que no tienes que atraer, en el momento que pasa, pasó. Y puede ser que te encuentres cosas que no te hagan daño, como puede ser que te encuentres cosas que te hagan mucho daño. Dígame. Sí, siempre he creído que no, literalmente no se necesita, por decirlo así, como la tabla de la ouija, o sea, creo yo que es uno el que tiene la energía, o sea, la intención de, como usted lo está diciendo, de poder abrir ese portillo para que entre una entidad y al no saber que va a ingresar, ¿o sí? Así es. De hecho, bueno, y esta historia la conoce Eric muy bien, ahorita se me escapa el nombre, pero Alex Crowe, creo que es un tema que tú conoces muy bien, Eric, que pasó o dedicó gran parte de su vida al estudio del ocultismo y a tratar de contactarse con una entidad, y no lo logró. Realmente no lo logró, y tenía toda la simbología, tenía todo el tiempo del mundo, tuvo acceso a escritos, etcétera, etcétera, y no lo logró. Como pudiese ser que una persona de nuestro acontecer normal tenga ese don, por ponerlo de alguna forma, o tenga esa mala suerte de ser más susceptible, y en el momento que se sentó a decir, uy, yo quisiera contactarme con algo, le tocó, rompió ese globo y ahí entró, y después de que entró, controlarlo es básicamente imposible porque nosotros no tenemos esa potestad, a no ser de una entidad de luz mayor, que normalmente las entidades de luz todas son mayores a las entidades oscuras, ¿verdad? Por eso juegos como el de la Ouija, por ejemplo, eso no, le pido a la gente que no lo tome tal y como lo voy a decir, ¿verdad? Pero por ahí en una charla que me tocó dar hace algunos años sobre el tema de la Ouija, alguien me preguntaba que si había una manera correcta y una manera incorrecta de hacerlo. Pues sí, digamos que bajo un procedimiento de invocación existe la posibilidad de cerrar un círculo energético antes de comenzar el procedimiento, ¿verdad? Y tratar de salvaguardarse, pero esto no te asegura que no vaya a pasar algo malo. Compañeros, ya estamos un poquito cortos de tiempo, de hecho ya nos pasamos casi media hora de programa, pero bueno, Eric tiene una pregunta, y sí me gustaría a estas alturas del programa ya ir sacando conclusiones sobre el tema, compañeros, no sin antes saber la pregunta de Eric hacia don Holman. Mario. No era tanto una pregunta, era cuando Holman habló del caso, la respuesta era que yo de alguna forma de ese caso, la respuesta es que yo creo que a él sí lo contactaron las entidades demoníacas, pero de la forma en que usted está hablando. Le hicieron desviar toda su atención hacia un objetivo ineficaz, o sea, hacia dedicar gran parte de su vida a otras cosas menos altruistas, menos constructivas. Desde ese punto de vista, creo que sí, los demonios estaban expectantes, que no se le hayan aparecido es otra cosa, pero sí lograron su objetivo, el desvío espiritual. Lograron una influencia. Mario, y un dato curioso, que como lo decía don Holman, en la mayoría, bueno, en el caso suyo, que ya hemos tenido investigaciones, ¿verdad? Ya hemos realizado recorridos ahí, siempre iniciamos la investigación
o la entrevista en las casas, jugamos tal juego, pero no supimos cómo cerrar la puerta y listo. Entonces ya uno se basa en como en el por qué ya están las situaciones o los fenómenos en las casas, ¿verdad? Es un dato muy curioso. Y otro dato que decía un Olman, el llevar a una persona no adecuada para ese tipo de cosas. Siempre es muy importante buscar lo que es la forma espiritual, ¿verdad? Y en la creencia de cada persona, para poder, por llamarlo de esta forma, curar o poder sacar esa entidad de una casa o donde estén, ¿verdad? Mira, Federico, para cerrar ese tema, no les quito mucho tiempo. Ahí podríamos seguir hablando toda la noche, claro. Pero podríamos contarles algunas anécdotas de algunos casos que he logrado conocer, en donde gente que inclusive ha prestado su casa para que se haga algún tipo de ritual, después se han visto muy afectados. Y conozco casos en que han tenido que desalojar la propiedad o un apartamento porque lo que había quedó ahí, en el lugar donde hicieron el supuesto baño o la supuesta limpieza. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bueno, señores, conclusiones. Eric, ¿cuál es tu conclusión? La conclusión, el mensaje de don Olman hoy ha sido claro y contundente. Los demonios tienen una misión única: apartarnos de la espiritualidad. Los ataques demoníacos, de la forma en que Hollywood nos los hace ver, solo ocurren cuando nosotros abrimos portales, cuando abrimos puertas, cuando tratamos de invocar fuerzas que no conocemos. El mensaje y la conclusión principal para toda la audiencia es: no abramos portales, no abramos portales innecesarios, porque ahí le estamos abriendo el camino a estas fuerzas espirituales de las cuales conocemos muy poco, pero sí conocemos su mal actuar. Ese es el mensaje principal para todos los que nos están escuchando. Y en cuanto a lo demás, pues no crean que como se ha venido hablando, que aquel chivo, que aquel monstruo, que siempre se te van a aparecer estas cosas. Ubiquémonos siempre en la espiritualidad. Y lo principal es eso: no abramos portales, no tengamos este tipo de juegos como la Ouija, no invoquemos a entidades las cuales desconocemos primero quiénes son y después su verdadero poder, que sí sabemos que es bastante, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Ese es el principal mensaje que en todo caso, muchísimas gracias a Ona. Es increíble su capacidad, es increíble su conocimiento, lo que domina el tema, y es una pena porque esto da para mucho. Este tema, apenas don Olman, estoy seguro que tocó apenas una puntica del árbol de las miles de cosas que se pueden hablar de este interesante tema. Muchísimas gracias, le estamos quitando un tiempo valioso, sabemos que estamos transmitiendo internacionalmente. Hoy estamos haciendo nuestra primera intervención a nivel internacional. Ese programa va progresando constantemente. Muchísimas gracias, don Olman, por habernos permitido estar aquí y que haya permitido que le habíamos quitado un poquito de su tiempo tan valioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Yo nada más quiero despedirme diciéndole a la audiencia que se sientan con total libertad de contactarse con ustedes. Ustedes están allá, y que si hay algo en que les podemos servir, porque este es un tema complejo, porque a veces no existe la guía adecuada. Entonces, más bien, exacto, si tienen dudas, consultas sobre el tema, por favor, que se las hagan ustedes y vamos a tratar de ir contestando conforme vayan llegando. Y si alguien necesita pues conversar en algún momento, podemos entrar en contacto con las personas. Para eso estamos, para tratar perfecto. Acumulado. Igual pedirles también y también comentarles que nos sigan en las redes, tanto a Paranormal 506 como a Tiquicia Entre Tumbas. Igual estamos para leer sus preguntas, hacer comentarios y ayudarlos en lo que se necesite, ¿verdad? Entonces es una puerta que tienen abierta casi que las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y para próximos programas prometemos temas igual de interesantes como el que trajimos hoy, con demonología. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy interesante también, del psicópata, y prometemos temas muy interesantes. Mario,
tal vez, si la audiencia quiere que toquemos algún tema en especial, de que nos lo hagan saber para hecho, Federico, ponernos a trabajar, ¿verdad? Eso sí. Y Gustavo, bueno, Gustavo estaba un poquillo callado el día de hoy, ¿verdad? Sí, es que estaba por acá siguiendo los comentarios. De hecho, bueno, dice Pri Aguilera, valió la pena la espera. Dice Ariel García, excelente programa, me encantó como siempre. Estaría bonito uno de jerarquías angelicales o demónicas, dice. ¿Y qué hace cada uno? Dice Pri Aguilera, deberían hacer un programa de más horas, dice. Excelente programa, gracias. Y Ale Vargas, excelente programa, señores, gracias. Así que bueno, ahí está la respuesta que usted decía. Entonces, ahí están las ideas para los diferentes programas. Recordemos que esto es para ustedes, para nuestra audiencia, ¿verdad? No prometemos un programa de más horas, ya nos pasamos, ¿cuánto? 32 minutos después de la hora, pero sí un programa todos los viernes para que nos acompañen. No se pierdan el próximo programa tampoco. Exactamente. Y gente, recordarles igual el canal, ¿verdad? Tiquís Entre Tumbas, ahí está todo el material y si quieren ver también los programas, bueno, aparte de Costa Ballena TV, están en las páginas, o si no también en el canal de YouTube, ahí pueden encontrar todos los programas. Perfecto, compañeros. Perfecto, entonces amigos y amigos, nos vamos entonces, será hasta el próximo viernes. De una vez agradecerles como siempre, compañeros, excelente, el invitado excelente y bueno, y los amigos que estuvieron siguiendo el programa que han estado muy contentos con el contenido. Entonces, buenas noches amigos, nos vemos. Bueno, compañeros, bueno Mario, bueno Eric. Buenas noches. Buenas noches.